Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Hoy quisiera hablarles acerca de uno de los tantos milagros o señales que el Señor hizo, que es un pasaje bíblico como todos maravilloso: la sanidad de un paralítico. Y quiero invitarlos a leer en sus Biblias, si usted tiene su Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Si usted no tiene su Biblia, entonces escuche con atención y será bendecido por el Señor. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué maravilla conocer esa gracia y esa misericordia del Señor. Tenemos que tener en cuenta algunas cositas para entender un poco mejor este pasaje. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es por qué el evangelista, en este caso Marcos, puso esta historia aquí. ¿Con qué propósito la escribió? Sabemos que el Señor hizo muchísimos más milagros. ¿Cómo fue que escogió esta historia para ponerla en su evangelio? Y de nuevo la clave la tenemos en la interpretación. Voy a usar la palabra, la hermenéutica de interpretación bíblica, especialmente del Nuevo Testamento. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo Jesús además muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, se han escrito, número 1, para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y segundo, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Amén. Así que cuando leemos esta historia, la historia del paralítico, tenemos que buscar exactamente esas dos verdades. Número 1,
¿Cómo encontramos en esta historia a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? Y segundo, cómo esa experiencia de conocer ese milagro, de conocer esa señal, lo que el Señor enseñó, cómo eso nos lleva a creer en Jesús para tener vida eterna. Yo deseo que en esta hora, usted, hermano, hermana, amigo, donde quiera que esté, Dios le hable a su corazón. Y como con un telescopio, como al abrir una ventana, usted pueda ver a Jesús. Y conociendo a Jesús, usted sea movido a creer en Él. Y creyendo en Él, como dice la Escritura, tenga vida eterna. Aquí hay un escenario, que es un escenario muy bonito. Empieza el Evangelio diciendo que Jesús entró otra vez en Capernaum, una ciudad que era un puerto sobre el mar de Galilea. Jesús viene de hacer una gira evangelística o misionera, como quiera llamarle. Y viene a una casa, posiblemente la casa de Pedro. Es una casa que está a la orilla del mar, en la playa, digamos. Unos días antes, Jesús había sanado ahí mismo a la suegra de Pedro. Y esa casa era la casa donde generalmente el Señor llegaba después de sus giras. Iba al norte, iba al sur, volvía a Capernaum y siempre llegaba a la casa de Pedro. Eran casas abiertas. La gente de afuera, la calle, podía ver lo que sucedía adentro. Y obviamente de dentro pues se tenía abierto porque era hacia la playa. En segundo lugar, en ese escenario, como en una obra de teatro, como en las grandes piezas maestras de la ópera, se van dando partes por partes. Aparece un hombre predicando. Ese hombre es Jesús. Ese hombre conmueve a las multitudes, no solo por su enseñanza. En verdad, la mayoría de las personas no iban tanto por la enseñanza del Señor. Iban más por el milagro, por la necesidad, porque les supliera o les cubriera su necesidad. En tercer lugar, hay una multitud ahí. Jesús está adentro enseñando, predicando. Hay los que llegaron temprano, se hicieron ahí cerca de Él, pero allá afuera una multitud que se amontona a la puerta. Ya prácticamente nadie puede entrar. Y en esa situación vienen 4 hombres ahí, posiblemente a prisa, posiblemente trotando, no sabemos. Y traen en una hamaca, maderas, no sabemos cómo, traen a un hombre paralítico. Y uno puede imaginarse que era una parálisis total. Porque si hubiese sido de una parte del cuerpo, una pierna, vamos a decir, tal vez lo hubieran traído 2 personas y vinieran sirviéndole de muletas, como decimos. Pero este hombre está totalmente incapacitado. Por eso se necesita que 4 lo vengan cargando. Y cuando llega ahí a la entrada, a la puerta, no hay misericordia de los que están ahí. No hay decencia. Nadie tuvo la gentileza de decir, abrámonos, démosle paso al paralítico. No, todos querían ser el primero. Todos querían ir adentro, sin importar quién tuviera más necesidad. Así que estos hombres, sin desanimarse, conocemos la historia, suben por una escalera que hay por fuera de la casa, que conduce al techo, a la azotea, como decimos. Eran casas sencillas, vuelvo a decir, cerca del mar,
y la azotea la usaban en muchas ocasiones para ir a orar. Eran judíos, tenían sus vigilias, tenían sus costumbres. Pero también el techo era algo fácil, voy a decir. Unas cuantas maderas puestas ahí, sobre las maderas unas losas, unas tejas, diríamos nosotros. Entonces estos hombres mueven este techo y sin preocuparse qué pensarían los que estaban abajo o qué pensaría el dueño, sencillamente bajan al hombre. Hay que decir que no era un techo muy alto. Ustedes se pueden imaginar cuál sería la sorpresa de aquellos hombres que están ahí escuchando al Señor. Y luego el mismo Señor hablando. Cuando de pronto ven que el techo empieza a moverse y que empiezan a caer sin duda partes del techo. Obviamente eso llamó la atención. Jesús dejó de hablar y se quedó viendo lo que sucedía. Cuando bajó este hombre y lo pusieron ahí al piso, Jesús tuvo una exclamación tan grande. Nunca había visto una cosa así. Es verdad. Pero entonces el Señor hizo algo extraordinario, algo que en verdad las personas que estaban ahí, y especialmente los escribas que estaban ahí en primera plana, en primera fila, tampoco esperaban. Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie está pendiente de si este hombre es pecador o no. Ese no es el caso ahí. El caso ahí es que este hombre es un paralítico. Pero Jesús trajo a la memoria de los que estaban ahí, la mayoría hebreos, por supuesto, especialmente los escribas ahí, que habían venido del Sanedrín a espiar a Jesús para saber cómo combatirlo o atacarlo. Jesús sabía lo que ellos creían. Y en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, la enfermedad, la crisis, los problemas son causa del pecado. Es decir, toda esta situación, toda esta crisis tiene un origen común: el pecado. Cuando Caín mató a Abel, Abel no tenía la culpa de nada, de nada. Caín lo mató porque en él había pecado. Cuando Dios destruyó la primera generación en los días de Noé, Dios le dice a Noé, Génesis capítulo 5, versículo 6, me duele en mi corazón haber creado al hombre. Dice, todo lo que hay en él es maldad, impiedad. Y luego le da la orden de construir el arca, como todos conocemos la historia. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, fue exacta la misma causa. El Señor le dice a Abraham, el pecado de estas naciones ha sido tanto que las voy a destruir. Entonces Abraham empezó a negociar con Dios, que si hay 40, que si hay 20. Por último le dijo, Señor, si en esas ciudades hubiesen 10 personas, ¿no perdonaría a todos por amor a esos 10? Y Dios le dijo, si tan solo hubieran 10 buenos, los perdonaría. Pero no se hallaron siquiera 10 personas buenas. Dios salvó a Lot y su familia por misericordia, por gracia. Así que en la cultura hebrea,
pecado, enfermedad, maldición. Ellos lo entendían muy bien. El Deuteronomio capítulos 28, 26 al 28, hablan de todas esas maldiciones por causa del pecado. Cuando Aarón y María empezaron a criticar a Moisés, como decimos vulgarmente, a chismosear, Dios los llamó aparte y llamó a Aarón y llamó a María y les dice: ¿por qué han hablado contra mi siervo Moisés? Ustedes conocen la historia. Dios le puso lepra a María, la hermana de Moisés y Aarón. Ella tuvo que salir del campamento y quedarse afuera por 7 días, que era el castigo para la lepra, hasta que ella pagó por su pecado. Cuando David pecó con Betsabé, y viene el profeta Natán y le habla a David, David dice: he pecado contra Dios. Y David se asustó. Y el profeta Natán le dijo a David: el Señor te ha perdonado, pero ¿sabes qué? Por culpa de tu pecado, el niño que Betsabé tiene va a morir. Y así fue. El niño enfermó, duró 7 días enfermo. David se fue a clamar por el niño. En ayuno, en oración, hizo todo lo que podía hacer. Pero el niño murió. Cuando Jesús se encontró con un hombre que era que era ciego, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, que la enfermedad o el castigo o la maldición no es solamente la culpa del individuo. También se tenía en cuenta que podía ser de los padres o de sus antepasados. Jesús le dijo: no, ni pecó ni pecaron sus padres. Y este es el caso que tenemos aquí. Viene un hombre paralítico. Jesús no ataca la parálisis directamente, sino que ataca la causa de la parálisis. Y la causa de la parálisis es el pecado. Por eso le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y dice que tan pronto Jesús le dijo eso, el hombre se levantó. Pero por supuesto, ahí están entonces los escribas que habían venido precisamente a expiar a Jesús, pero que no se atreven a decirle abiertamente lo que ellos están pensando. Pero el Señor, sabiendo lo que ellos pensaban, lo que tenían en su mente, Él les dijo: ¿por qué están ustedes pensando así? Porque lo que ellos estaban diciendo es: ¿quién se cree que es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y cualquiera que presuma perdonar pecados está tomándose las atribuciones de Dios. Está blasfemando. Y en la ley judía, eso significaba sencillamente la pena de muerte. Entonces Jesús les habla directamente: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Es decir, Jesús le perdona a este hombre paralítico sus pecados, pero nadie lo ve. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba de que efectivamente sus pecados han sido perdonados? Ahí la tiene. El paralítico se sanó. Por eso Jesús le dijo: ¿qué es más fácil? Decirle:
tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y viene la tremenda enseñanza. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Pero vuelvo al punto, solo Dios puede perdonar pecados. Y si aquí hay un hombre llamado Jesús, que en evidencia, en demostración de que está perdonando pecados, puede ordenarle a un hombre que se levante, entonces ese hombre Jesús es el Hijo de Dios. Ese hombre Jesús es Dios. El propósito de este milagro es lo que Jesús les dijo a ellos. Para que sepáis, es decir, perdónenme la expresión, para que les quede claro, si no habían entendido, ahora entiendan que el problema del hombre, de la mujer, no es la enfermedad. La enfermedad, la miseria, la crueldad, la injusticia es el fruto de un problema más profundo que se le llama pecado. Y no hay solución a la injusticia, no hay solución a la crueldad, no hay solución a tanta maldad. Mientras, permítame la expresión, la vacuna contra el virus no se encuentre. Perdónenme, y con todo el respeto para quienes sufren del virus, del COVID-19. Pero no habrá sanidad hasta que encuentren una vacuna. Habrán muchas prevenciones, habrán muchos cuidados, y de hecho tenemos que tenerlos. Pero la cura, hasta que aparezca la vacuna. Seamos vacunados y Dios primeramente volveremos a una vida normal. Eso fue lo que dijo Jesús. Mientras no se aplique la vacuna, la cura contra el pecado, el problema sigue ahí. Mientras una persona no tenga un encuentro personal con Jesucristo, su mente y su corazón seguirá siendo igual. No importa de qué le vista, no importa qué le haga, su problema seguirá siendo igual. Durante muchos años, los hombres de ciencia, políticos, filósofos, han propuesto muchas teorías para curar el problema del hombre, el problema de la sociedad. La mayoría de nosotros conocemos la gran obra de ese gran pensador francés, Jean-Jacques Rousseau, por allá a mediados de 1750, cuando él propuso el contrato social, una obra maestra para su tiempo. Vamos a crear toda una facilidad social para todo mundo, que haya igualdad, que no hayan clases sociales tan abismales. Cuando todas las personas tengan todos los bienes iguales, entonces la maldad va a desaparecer. Los soviéticos tomaron ese pensamiento. Eso engendró la revolución bolchevique y otros tantos pensadores que no hay tiempo de analizar. Con todo el respeto, pero la verdad es la historia. En Rusia se creó uno de los sistemas totalitarios que la historia ha conocido. Sacaron a Dios de la historia e hicieron postulados. Vamos a crear una generación que no conozca a Dios, porque eso es alienante, como decía. Una sociedad donde todos sean iguales. Y la segunda generación que nace en esas condiciones, entonces nos va a traer
la verdadera paz, la verdadera felicidad. Dicho en términos políticos, el verdadero comunismo. Y lo hicieron. Empezaron matando, exterminando, destruyendo. Y después de 60 años, tienen la vergüenza más grande, el descalabro más grande. Porque ellos no contaban que el problema del ser humano no son las circunstancias sociales y políticas. El problema del ser humano es el pecado que lleva adentro, que genera, que engendra esas desgracias políticas y sociales. El cambio no es de afuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. Cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona conoce el Evangelio, como dice Juan, conoce a Jesús y tiene vida en Él, su vida va a cambiar. Va a dejar el vicio, va a dejar los vicios. Su ética va a ser transformada. Su familia tiene una dimensión diferente. Sus valores, sus principios, su moral, todo va a cambiar. Porque el patrón de ese individuo es la presencia de Dios en su vida. Pero hay que cambiar la raíz del problema, que es el pecado. Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. La parálisis no es el problema. Lo que hay que curar es la raíz del problema. Sepan que yo, Jesús, el Hijo de Dios, tengo autoridad para perdonar pecados. Y en prueba de eso, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó. No hay evidencia más contundente. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios son las columnas que sostienen su iglesia. La palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Muchas personas tratan de callar la palabra de Dios. Ya están intentando, muchísimos y siguen intentándolo, destruir la Biblia. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias a Dios. Gracias a Dios que en estos días de crisis, en estos días de desorientación, podemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Yo quiero animarlo a usted, hermano, hermana, si está pasando por un momento de crisis. Permítame decirlo con todo el respeto. ¿Cuál es su parálisis? ¿Cuál es su parálisis? Tal vez mentalmente esté paralizado. Tal vez haya caído en una depresión tan profunda. ¿Cuál es el problema? Escuche, hermano. Jesús tiene poder para levantar al paralítico. Si usted viene al Señor y le dice con todo su corazón, Señor, ten misericordia de mí. Jesús te perdona, te limpia, te sana, le da una nueva vida, le da sentido a tu vida. Porque así lo prometió y así lo hace. Yo deseo que usted lo pueda hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú tienes poder para perdonar, para limpiar, para sanar. Y Señor, yo te pido en este momento, por ese hermano, por esa hermana, por ese amigo, amiga, que está pasando por un momento difícil en su vida, tal vez como aquel paralítico.
que Él pueda venir a ti, Señor, y que pueda escuchar esa palabra tuya. Tus pecados te son perdonados. Levántate, anda. Tú lo harás, Señor, porque eres fiel y misericordioso. Te damos gracias. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.